buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Hemos cogido aquí el turbo, nos proponemos batir el récord y para ello hemos cogido una obra pues también bastante oscurita, haciendo un poquito de honor a la temporada en la que nos encontramos, y es que hoy os vamos a hablar del manga Bastard. Y para ello pues tengo aquí a mi colega Oli. Muy buenas noches, tío, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brian, ¿qué tal? Bastard, tercer manga que hacemos en primera impresión y con esa palabrita en el título. Nos estamos aficionando a los bastardos. Pues sí, totalmente. Y bueno, también a la temática oscura, porque venimos de un primeras impresiones de terror y nos metemos en un thriller bastante oscurete que nos ha traído los chicos de Kibu. Eso siempre, tío. Sabéis que ese es uno de nuestros géneros o nuestros estilos favoritos. Y ahí vamos a piñón con todo lo que publiquen de este tipo, tío. Pues sí. Pues nada, chicos, surferos, si queréis saber un poquito más, poneros ahí cómodos que vamos a darle caña y hablaros un poquito de todo lo que rodea esta obra. Y como siempre, pues un poquito de la sinopsis sin spoiler. Y como siempre hacemos, vamos a abrir el programa con el bloque dedicado a el equipo creativo. En este caso vamos a tener dos figuras principales. Por un lado el guionista, Carby Kim, y por el otro lado vamos a tener a aquel encargado del arte, que se trata de Yong-Chan Huang. Y decir que además estos dos los tenemos presentes próximamente, sino que ya, que es probablemente un poquito de spoiler, pero se venga a primeras impresiones de estos dos dentro de poco de nuevo. Totalmente, lo mismo es incluso el siguiente. Pues se han publicado sus dos obras, vamos, el mismo mes básicamente, ¿no? En menos de 30 días, sí. Pero bueno, lo que vamos a conseguir con eso no tener que hacer la biografía de ambos en dos primeras impresiones. Así que esta misma podemos hacer un copy-paste y la pegamos en la de Sweet Home cuando la hagamos, que es la otra obra de estos dos. Se agradece eso. Viene bien. Bueno, si te parece, tío, podemos empezar hablando de Carby Kim, ¿no? Que es el guionista tanto de Bastard como de esa Sweet Home, ¿no? En este caso de Bastard, que es la que nos toca. Y que, bueno, podemos empezar diciendo que un escritor surcoreano, por supuesto, muy conocido. Y que principalmente siempre relacionado con el tema del thriller, ¿no? Que ha publicado sus obras más populares en Webtoon, aunque no es que haya trabajado exclusivamente allí, ¿no? De hecho empezó en 2007 como miembro del equipo creador de Webtoon llamado Team Get Name y debutó con Hanged Doll y luego trabajó en cositas como Superior Day, Meloholic o City of the Sorcerer. Tiene ahí unas cuantas a sus espaldas. Esta que nos ocupa hoy es del 2014, se terminó en 2016 esta Bastard. Y bueno, tú has comentado que siempre trata las mismas temáticas, ¿verdad? Se mueve ahí como pez en el agua. También suele colaborar con el mismo grupete de dibujantes en los que se encuentra el de hoy, Johan Chan, además de algunos como Honpil, Beon-sik Cheon, etcétera. La verdad es que bueno, yo creo que es un filoncito este guionista pues para todas las editoriales españolas que ahora pues, ¿sabes? Se encuentran rascando dentro del terreno del manga, que dentro de nuestro país pues no tiene tanto recorrido y sobre todo para explorar esas obras un poquito más oscuras. Así que guay, aquí tienen, bueno, pues para traernos todo lo que quieran y más, porque luego ya, además de esa City of the Sorcerers del 2011, luego tenemos el Unknown Code, Brave New World, Gorgon, o sea, hay un montón. Así que esperemos que si le funciona bien y esto mola, pues que acaben llegando el resto. Sí, yo creo que seguramente, sobre todo a todas esas obras que surgieron después de de los dos pelotazos, ¿no? Que fueron Bastard y Sweet Home, ¿no? Sweet Home de 2017. Yo creo que son las más jugosas de cara a las editoriales. Es verdad que ya se separa, como tú has comentado, ¿no? de este dibujante, que tampoco creo yo que sea una gran pena, luego lo comentaremos. Pero la cosa es que ya sí que empezaron a surgir obras muy en la línea de aquellas dos, que sí que, pues bueno, iban reenganchando a todo ese público que ya se habían generado gracias a esta Bastard y a Sweet Home, y ahí surgieron obras como la de Matadero de 2019, que también está finalizada ya a día de hoy con 68 episodios, y que era de un chaval que se encuentra en una isla desierta y que está habitado por una familia misteriosa y que, bueno, tiene intenciones bastante perturbadoras, que ya va siempre por esa línea oscura, ¿no? Luego en 2021 llegó la de Shotgun
Boy, o Chico Escopeta, ¿no? Como se conoce por ahí en internet, también de 69 episodios, que está creada junto a Home Peel, que es otro dibujante, y que también funciona a modo de precuela de Sweet Home, que me parece bastante interesante. Si esa Sweet Home llega a tener el éxito suficiente, posiblemente yo creo que la de Shotgun Boy puede que sea la siguiente que nos traigan. Probablemente. Y ya por destacar la última, la de 2021, esa Divina Maldición, que a día de hoy la que sigue abierta es bastante más larga, va ya por 120 episodios, publicados semanalmente, como sabéis, ¿no? en estas páginas online y demás coreanas. Y que viene a ser la historia de un delincuente que tiene un encuentro con un ángel, bueno, pues que le dice que debe hacer el bien, o de lo contrario acabará en el infierno. Así que al final es un poco lo que decíamos al principio, son todas historias muy oscuras, que tiran mucho de ese filón que se ve que es el que le ha funcionado, y que, como tú bien has dicho, tío, es carne de que si has licenciado estas dos obras, nos acaben llegando más pronto que tarde. Pues ¿no? sí. Y para acompañar estos ambientes oscuros, claustrofóbicos, personajes con trauma, la monstruosidad del ser humano, el suspense psicológico, dualidades morales, en este caso pues lo va a acompañar el dibujante que hemos citado anteriormente, Jong Chang-hwan, que ya bueno, lo hemos adelantado, coincidieron en esa Sweet Home, también en esta Bastard, pero bueno, también cuenta con más obritas, no tantas, pero sí que tiene un puñadito. Yo destacaría su debut en 2009 con ese Bigeon, un webtoon sobre un héroe, ¿no? Que cambió la historia desde la sombra, ¿no? Sin destacar demasiado y tal. Y después ya sí que vinieron esas dos, Bastard y Sweet Home, que son las que le dieron un poco más el reconocimiento, ¿no? Se caracteriza además un dibujante que bueno, lo estaba comentando, ambientes visuales oscuros, junto con esas expresiones emocionales tan fuertes y grotescas cuando la historia lo pide, con un manejo de la composición bastante acertado, lo cual hace que, bueno, ya nos meteremos en el tema del dibujo más adelante, pero bueno, que nos cree esa atmósfera tan necesaria en este tipo de obras, ¿no? Efectivamente. Y yo no quiero despedir esta parte de los autores, tío, sin cerrar con la única frase que he encontrado de Carby King, tío, precisamente, donde el hombre reconoce que es un tío aburrido, que su vida es muy monótona y que lo único que hace es trabajar y lo que le salva el día es jugar a videojuegos, ver películas y series. Y además el tío reconoce en esta frase que he encontrado que aunque se especializa en el thriller, no es un género que le guste especialmente. Y yo digo, tío, ¿se puede tener más bajío que este caballero? Porque, digo, para una frase que encuentro tuya, cabrón, un poco más y me das una depresión. Bueno, yo estaba diciendo, salvo, yo qué sé, lo de que no le gusta el thriller, me ha recordado a todos nosotros, pero bueno, ya está. Un hombre triste, tío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar ahora de la edición en la que se nos presenta esta Bastard. Ya sabéis, lo traen los chicos de Keybook Ediciones. Salía hace bien poquito, unas escasas 2 semanas, el 19 de septiembre, y lo hace en el formato pues muy parecido al que llega presentando otro tipo de obras. En este caso tenemos una rústica, eso sí, sin solapas ni sobrecubierta, 440 páginas a todo color por 19,95, y como hemos comentado antes, esto se encuentra cerrado y serán un total de 5 tomos. Pues sí, tío, es para que os hagáis una idea exactamente igual que la edición, por ejemplo, de Distant Sky, ¿no? También en cuanto a tamaño tiene el mismo tamaño que, bueno, por ejemplo, Solo Leveling y demás, pero es verdad que al final las calidades sí que varían un poquito, y yo dentro de la edición lo que siempre, bueno, suelo criticarle un poquito, ¿no?, de estas ediciones de Keybook, que por lo demás son estupendas, es precisamente el que no lleve esas solapas, ¿no?, ni la portada ni la contraportada, porque, bueno, hace que se desgasten bastante los laterales de la portada, ¿no? Que se te pelen un poquito, tío. Es la única queja que le suelo poner a estos mangas. Ya nos pasó en The Horizon y lo comentamos, ¿no? Y aquí se vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Pero vamos, salvo ese detalle, por lo demás, ya sabemos un poco que nos encontramos con muy buenas calidades. Recordemos que el papel tiene, bueno, pues un poquito más de gramaje de lo habitual, ¿no? Porque estamos hablando de un manga que al final es a color. Y todo eso, bueno, pues necesita un poquito más de calidad, que también repercute un poco en el precio, ¿no? Que al final se nos quedan esos 19,95. Pues sí, es verdad que le podrían poner la solapita,
yo por ejemplo mis volúmenes de Antengai los tengo ahí que intento no tocarlos, ¿sabes? Porque es que se pelan las esquinitas súper rápido, ¿eh? Y eso que Sí. tenemos, nosotros somos gente que los trata con cuidado, pero aún así son muy delicados, así que bueno. Quizás esos 19,95 pues podrían incluir solapa, quién sabe, ¿no? Pero estaría bien. Ahora, no me gustaría que Sí. subieran el precio solo para incluir eso, porque ya estamos hablando de un dinerito importante por tomo. Sí, ya son calidad. Hay que decir, por cierto, que por ejemplo la Sweet Home, que decíamos mismos autores, el formato es casi igual, eso sí, lo trae Norma, sí que viene con solapa, es la diferencia principal Sí. que tiene. Se queda en 16,95, ¿verdad? Pero también son menos páginas. Todos los manguas de Norma hasta la fecha traen solapa, Ujú. si te fijas. Claro. Eh, De verdad que es una cosa como muy representativa de mm, Kibus, tío. Porque todos los que no han traído yo no vienen con solapa. Y bueno, no termino de entender por qué. Porque, bueno, a ver, a lo mejor es que encarece mucho el producto. En eso, obviamente, nosotros no nos metemos, no lo entendemos. Pero, hombre, es el detalle, yo creo que le falta para eso. Precisamente, para que no se te peguen las esquinas, coño, que da mucho coraje. Bueno, pues si te parece, vamos con los datos, Wacom, a ver qué tal ha sido la acogida de este primer volumen. Como decíamos, salía hace bien poquito, 19 de septiembre, no tiene mucho recorrido, pero ya lo tienen listado 53 personas dentro de la plataforma. Pues sí, efectivamente, tío. Estos son números que hemos repasado hace poco, ¿no? Porque reseñamos, hicimos la primera impresión, ¿no? De aquel Blade and Bastard, también de Adiós Miodin, ¿no? Todo esto eran de la misma semana. Podemos ver un poco la evolución que han ido teniendo y por comentar, por ejemplo, Blade and Bastard ya va por 44 personas que lo tienen en Wacom, ¿no? Y aquella Adiós Miodin, que sí que tuvo un poquito más de éxito, ya va por 78 y bueno, está bastante parejo, ¿no? Con esta Bastard. Parejo, pero todo bien paradito. Sí, sí, sí. Lo hemos estado comentando en las últimas primeras impresiones, son cifras pues debiluchas, ¿no? Pero bueno, allá los motivos, ya lo hemos hablado en los otros programas, tampoco nos vamos a repetir, la cosa está un poquito estancada. Sí, la verdad que está para ahí ya, tío, porque mirando otras como, por ejemplo, la de Entre Líneas, ¿no? De Norma, de la misma semana también va por 72. Y yo, por hacer un poco la gracia, he querido ver cómo está a día de hoy el tomo 1 de Distant Sky de Kibuk, ¿no? Que misma editorial, también un manga, ¿no? Y también bastante oscurillo. Y aquel número 1 a día de hoy ya va por 335. Es decir, que bueno, en su día obviamente no tendría estas cifras de primera, pero yo que sé, ha evolucionado bastante bien, ¿no, tío? Yo espero que el día de mañana esta Bastard siga aumentando, tío. Y la hermana que decíamos precisamente, la de Norma, le he echado un ojillo, yo sé que es pronto, porque esta sí que es mucho más reciente, se publicó el número 1 el 3 de octubre, hace apenas un par de días. Pero bueno, ahí anda también por 41. Tampoco son grandes cifras, la verdad. No sé si es que a lo mejor estos dos autores con tanto renombre no están esperados en España o qué, pero ciertamente no han llegado haciendo demasiado ruido. Lo que está claro y lo que podemos deducir de todo esto de todas formas es que las editoriales están aprovechando que se acerca Halloween para sacar la artillería de obras oscuritas. Sí, Y bueno, sí, esto sí, se sí. traduce en las primeras impresiones que estamos haciendo últimamente, que son de todos del mismo palo, ¿no? Así que bueno, a ver si Totalmente. lo que pasa es que va a haber saturación de estilillo dark. Se viene, tío. Y te quería hacer una pregunta, tío. ¿Tú ves buena idea el hecho de que al final se hayan casi juntado estos dos lanzamientos de estos dos mismos autores? Que ha sido básicamente eso, que ha sido 2 semanas de diferencia, ¿no? ¿O tú crees que hubiera sido quizá más lúcido por parte de la editorial de separarlo un poco más en el tiempo? Pues tío, yo porque estamos haciendo este programa y hemos preparado la información, pero yo no tenía ni idea de que eran el mismo equipo creativo, fíjate. O sea que yo sabía que, por ejemplo, en mi cabeza esto funcionaba en que la de Sweet Home tenía adaptación a Netflix y que esta no. O de momento que aquí no me sonaba a mí que tuviera. Y que esta iba de, bueno, la temática que ahora explicaremos y la otra no me queda muy clara todavía porque no le he echado un vistazo. Así que imagínate todo en mi cabeza. Yo no sé tampoco si esto influirá mucho en el público, ya que bueno, ¿qué más da, no? Al final, yo creo que influye un poquito más las temáticas más que los equipos creativos, ¿no? Porque al final, si ves dos cositas oscuritas que son muy parecidas, que son thriller y tal, a lo mejor dices tú, hostia, voy a elegir porque a lo mejor quiero picotear más de otras cosas en la misma semana y no ceñirme todo el presupuesto
al mismo género, ¿no? Creo que eso sí puede afectar más a que sea al fin y al cabo el mismo equipo creativo. Yo no sé si tú estabas puesto en que eran los mismos tanto guionistas como dibujantes las dos obras antes de preparar primeras impresiones. Sí, yo sí lo sabía porque como últimamente voy diciendo, me interesa lo más mainstream, podríamos decir, ¿no? Lo que más vende dentro del manga, me dio curiosidad y desde hace tiempo ya sabía yo que estas dos venían por ahí y estaban barruntándola, tanto Kibu como la otra, no sabía si era Norma, pero bueno, estaban barruntándola por ahí. Y le tenía ciertas ganas a ambas. Y al final me quedé un poco pillado cuando vi que es que fue eso. Básicamente en cuestión de 2 semanas las dos de golpe. Y pensaba sobre todo en plan, bueno, gente como yo, bueno, gente supongo que sabrá muchísimo más de manga, que vengan siguiendo esta obra, que a lo mejor después de tanta sequía se encuentren de golpe y porrazo con las dos a la vez, ¿no? Que al final la tontería son casi 40 euros de golpe. Y me quedé pensando, digo, coño, podrían haberla distribuido un poquito más en el tiempo, dejar alguna para diciembre, que te digo yo o qué, ¿no? Pero bueno, al final han coincidido. Yo creo que bueno, los fans de estos autores, del thriller dentro del manga y tal, estamos de enhorabuena, porque es una buena noticia por supuesto. Pero eso, que qué puntería han tenido a la hora de lanzarlas, tío, es una cosa que me ha resultado muy curiosa. Bueno, surferos, vamos con la sinopsis. Y aquí es que nos metemos de lleno de nuevo en una historia de instituto, al menos al principio de la obra, porque vamos a seguir los pasos del protagonista, este chico en edad escolar llamado Jin Seon, que como dato peculiar, pues decir que tiene un ojo protésico después de un accidente que ha sufrido en la niñez. Y que por ello pues es un poco el objeto de burla dentro de la clase, es el típico marginado que sufre acoso. Y hasta aquí pues podría parecer pues una historia turbia y dura para lo que viene a ser un chico en el colegio, porque luego vamos a ver que su padre, este Dong Su-seon, a priori parece una persona que goza de gran respeto en la sociedad, ¿no? Es el director ejecutivo de una empresa, conocido por su integridad y su buen hacer, pero aquí viene el girito de la historia. Resulta que nuestro querido chaval Jin tiene que vivir con el hecho de que su padre es un asesino en serie, que trae esa fachada de don perfecto, el tío es un grillao mental. Entonces, claro, esto va a condicionar pues muchos aspectos de su día a día, tanto dentro del colegio como fuera. Efectivamente, porque el chaval vive aterrorizado por culpa de este padre, que ya no solamente es que sea un asesino en serie, sino que además arrastra un poco al hijo, ¿no? Porque lo usa un poco para rastrear a las víctimas, localizarlas, etcétera, etcétera. Y el niño que vive aterrorizado, pues obviamente se ve un poco obligado a meterse en ese fregado. Así que básicamente desde el principio del manga lo vemos una especie de, al borde por lo menos, del colapso mental, ¿no? Entre la parte esta del padre y luego que también está atosigado, ¿no? Por el tema del bullying en el instituto, con el tema también de los compañeros, pues una vida bastante infernal. Pero sí es verdad que en mitad de toda esta situación, ¿no? Aparece un personaje, una nueva compañera de clase llamada Jong Yeon, ¿no? Con la que entabla, bueno, cierta amistad. Es verdad que es un chico que está muy cerrado por toda la situación que tiene, pero bueno, dentro de lo que cabe se acaba convirtiendo prácticamente en la única persona que le importa un poquito, ¿no? Y todo parece guay, solo que hay una pequeña pega, y es que esta chica, bueno, se convierte en el nuevo objetivo de su padre, ¿no? Y yo creo que ahí lo podemos dejar, porque aquí es donde se crea este conflicto y donde la trama ya empieza a enredarse de buena manera, diría, ¿no? Porque se empieza eso, la problemática del tema del padre que es asesino, el tema de la escuela, del bullying, todo eso que en un momento parecía al principio un poco más separado, ¿no? Se une todo y se crea ahí una situación bastante caótica, sobre todo para el pobre de Jin, el protagonista, ¿no? Que lo sufre todo a nivel mental. Y es exactamente eso, el nivel mental, porque si hay algo en lo que se apoya esta obra prácticamente al 100% es en el terror psicológico, en esa presión a la que están sometidas los personajes y que hacen que todas sus decisiones y por tanto la trama se impulse, porque no solo vamos a tener a este Jin con su padre psicópata, es que la chica esta que conoce también tiene lo suyo, que son problemas que
cuando estás leyendo dices, tío, yo en el instituto o en la ESO, ¿sabes? Ni yo ni nadie que conocía tenía estos problemas, porque no veas la chica el problema que tiene también en su vida, que dices, tu madre mía. Entonces todo el rato una sensación de agobio, de presión, muy claustrofóbico, porque estás viendo todo lo que hay de puertas para adentro, el cómo llevan la vida de puertas para afuera y sobre todo Jin cómo intenta, entre comillas, torear a su padre dentro de lo poco que él puede hacer, pues para un poco defender a todas esas personas cercanas que le llegan a importar, porque esa es otra, el tío está solo, le empiezan a importar personas y dice, hostia, es que mi padre va por ellos, ¿no? Efectivamente, sí, porque al principio del manga, cuando te pones a leerlo, casi parece que el chaval está igual de loco que el padre, ¿no? Tú puedes pensar que, bueno, que sigue el camino de este asesino en serie, pero que va, te vas dando cuenta que no, que el niño en verdad está atrapado, pero básicamente no tiene nadie que le importe ni nada a lo que agarrarse. Pero sí es verdad que durante el primer tomo pues ya vamos viendo a esta compañera, a otro amigo, ¿no? Con el que entabla también cierta amistad, y entonces empiezan a importarle la gente, y yo creo que es cuando se le activa un poco el chip de intentar hacerle frente al padre, que realmente le aterroriza, tío. Y la situación es un poco, ¿no? Como ver a un puñado de cervatillos, tío, intentando escapar de un lobo que lo que quiere es devorarlo de la peor de las maneras. Y te genera siempre esa sensación, tío, de indefensión por parte del chaval, que además es el típico que tampoco quiere comentarle absolutamente nada a nadie de la situación del padre, por supuesto, ¿no? Entonces al final lo que tú decías, tío, está luchando solo contra un lobo y te genera bastante agobio, que es lo que yo creo que busca este manga por encima de todo, ¿no? Esa sensación de estar atosigado y siempre contra las cuerdas. Y lo hace a través de este, digamos, núcleo de la obra, pero también a través de la gran cantidad de relaciones disfuncionales que hay a lo largo de al menos este primer volumen, ya no solo entre padre e hijo, sino, por ejemplo, la chica con el abuelo, el cual cree que es su madre porque, bueno, tiene problemas ya seniles, ¿no? Y está mal, pero también con el entorno de la chica, con esa deuda, y además también tenemos relaciones disfuncionales dentro del propio instituto a causa del bullying de este chico que es el hijo de la empresa rival, el cual también tiene un poco aterrorizado a todo el mundo y se acaba haciendo coleguilla de Jin, y es otra relación rara. Está, si te fijas y lo analizas de esa perspectiva, todas las relaciones son súper chungas, ninguna tiene en verdad razón de ser, que en la vida real dirías, tío, esta gente no se juntaría ni... estos problemas, yo qué sé, no serían así, ¿no? Pero crea ese elemento, ¿no? Tan claustrofóbico. Sí, que son relaciones, como tú dices, cogidas, ¿no? Con alfileres, que también parece que pueden volatilizarse en cualquier momento, ya sea porque, bueno, al compañero este que en un principio pegaba al prota también se le puede ir la olla y mandarlo todo al carajo, la chavalilla que, bueno, es amiga pero entre comillas, que también parece que está al borde del precipicio. Es verdad que todo es como muy dramático y está llevado muy al extremo, que también es una cosa que ya empiezo a ver como un hilo común dentro de los manguas, ¿no? Que parece que este tipo de cómics le gusta mucho llevar a los protagonistas a unos niveles dramáticos muy hardcore, algo que también vemos en el cine, ahora que me acuerdo, tío, que he visto muchas pelis coreanas, ¿no? Y siempre suelen llevar todos los sentimientos, ¿no? Al extremo. Pues pasa un poquito de eso, tío. Y aunque es verdad que no sea un manga visualmente tan oscuro como aquella Distant Sky, ¿te acuerdas, no? Que la vimos en su día y demás. Al menos visualmente no lo es, ni la trama tampoco. Pero en otros temas es muy, muy oscura también, tío. En este caso, temas más profundos, en plan más psicológicos, podemos decir. Sí. Aquí no es tanto escenas viscerales de sangre y violencia. Exacto. Que se intuyen. Eso lo podemos hablar en el dibujo, porque yo creo que eso es un punto fuerte de lo que consigue aquí el artista, que es mostrar sin llegar a enseñar, ¿no? Y eso, creas que no, juega en esa atmósfera. Y todo esto al final yo creo que va a desembarcar, o al menos me ha dado un indicio a pensar eso, que es que todo esto acabará en decisiones morales muy extremas para los personajes. Yo creo que aquí el protagonista no va a ser el héroe. O sea, yo creo que aquí todos van a tener lo suyo y moralmente va a ser todo muy cuestionable. Aunque sus intenciones a lo mejor sean buenas de proteger y demás, lo hemos dicho al principio, el tío, este Jin, yo creo que bien no está, obviamente, por todo lo que ha pasado, pero también yo creo que tiene un lado muy oscuro que podemos ver en alguna de las viñetas y al igual que el resto. Entonces, a mí esas decisiones morales tan extremas
que son consecuencia de toda esta presión a la que están sometidos los personajes, me ha parecido uno de los puntos más interesantes dentro de lo que viene a ser el guión. Sí, la verdad que yo también. Es lo que más me atrae, ¿no? Cómo lo lleva todo al extremo, en este caso un extremo tan moralmente oscuro, podemos decir. Y es verdad que al final, como los personajes son todos un poquito bombas a punto de explotar psicológicamente, pues lo que se viene para los próximos tomos yo creo que es eso, exactamente. Decisiones jodidas, actuaciones más jodidas todavía. Y no sé, tío, a mí es realmente el anzuelo que me mola, tío. Este tipo de thriller oscuro es lo que me engolosina a nivel trama. Y por eso me ha agradado este primer tomo, la verdad. Con el apartado artístico, si te parece. Aquí vamos a tener a Yong-Chan Huang, que Juan parece que tú sabes, ¿no? Estoy llamando pues a nuestro Juan, claro que sí. Deciros que sí, que se trata obviamente esto de un manga a todo color, pero que tenemos que tener en cuenta que por un lado vamos a jugar con muchas veces colores apagados o tonos tan oscuros que van a hacer que en ocasiones no nos olvidemos de la presencia del color para crear pues esa atmósfera de tensión tan lúgubre y que nos resulta tan asfixiante por momentos. Pero total, es verdad que el tema del color en los manguas estos que estamos viendo últimamente, sobre todo por parte de Keybook, muchas veces es anecdótico, porque acuérdate también de Distant Sky, que eran 4 pinceladas de rojo por ahí, la de Doraizon también jugaba casi todo con negros y blancos y poco más. Y ahora esta, que también va por ahí, son todos tonos muy apagados, muy terrizos si me apuras, ¿no? Que todavía subrayan todavía más, ¿no? Esa ambientación tan oscura, tan gris, tan deprimente por momentos, ¿no? Y el tema del color, pues sí, yo creo que le va bastante bien a lo que viene a ser la historia. No me pegaría tampoco una cosa tan colorida que te digo yo, ¿no? Como la de Solo Leveling, por ponerte un manga que tengo por aquí a mano. Le va bien a la saga, ¿no? Está... Yo creo que bien se complementa muy bien el apartado artístico a través del color con lo que viene a presentarnos el guión. Con todas además esas sombras fuertes, ¿no? Esos espacios tan oscuros, tan marcados. Y esa sensación de claustrofobia que al final consigue transmitir. Que yo creo que esto es uno de los pros que tiene el apartado artístico con el que más me quedo. Porque ya lo hemos comentado el otro día en el surfeo. Que precisamente no me parece uno de esos manguas que en cuanto a calidad del dibujo y diseño de personaje me haya, pues no sé, pueda decir que me parece muy bueno, porque es que te lo llegué a comparar con uno de esos vídeos de YouTube cutres para aprender inglés, ¿sabes? Que tiene los monigotes ahí moviéndose como si fuera un workbook animado. Sí, pero total, ¿eh? Es que esto es una cosa que estoy viendo yo de los manguas, que hay cosas que, yo qué sé, no suelen tener mucho término medio, ¿eh? O tienen un dibujazo que lo flipa, rollo Solo Leveling, o tienen dibujos súper amateur. Tengo que decir que ahí coincido contigo, la verdad, no es el dibujo lo que precisamente más llama la atención, ¿no? También es verdad que no es el peor, a día de hoy yo creo que el de Tower of God para mí sigue siendo el peor de todos con diferencia de lo que he visto dentro de los manguas, pero es muy basiquito, tiene unos recursos pues mínimos. Yo por curiosidad he estado ojeando la versión en Webtoon, ¿no? Y claro, esa narrativa, tú ya sabes, vertical, ¿no? Que te aportan los manguas y demás a nivel digital, pues le otorga una narrativa diferente. Y es verdad que se lee como más... Como que pasas un poco por alto más, ¿no? La carencia del dibujo, porque casi parece que estás viendo una cosa animada, eso de ir moviéndote tan rápido con el scroll del ratón y demás. Pero la versión manga, yo creo, o manga en papel, sí que verá que hace que brillen un poco más esas carencias en el dibujo, tío. Y es muy simplista, diseños muy basiquitos. Igualmente, la narrativa visual vuelve a estar bien, ¿no? Porque se utilizan recursos así como muy peliculeros, ¿no? Pero bueno, no puedo decir que sea una cosa que me atraiga. Y desde luego no de esos cómics que uno dice, me lo he comprado por el dibujo. Si fuera por el dibujo, la verdad que no me lo habría pillado, hay que decirlo. No, este no tiene un dibujo muy bonito. A mí una cosa que siempre me parece un poco chustero de las adaptaciones de los manguas cuando se pasa de Webtoon allá al formato físico, que es lo que nos llega aquí realmente, es la narración visual que tú decías, ¿no? Que como es el scroll vertical,
muchos momentos de tensión, de suspense y de terror están hechos y pensados para el que está navegando la página web, ¿no? Y a veces al trasladarlo al tomo, pues se pierde un poco, ¿no? Se pierde como Lost in Translation, ¿no? Se pierde ahí un poquito. Pero lo que me ha gustado, al menos de este primer volumen, en cuanto a la narración visual, al ritmo y demás, y ya esto no tiene nada que ver con el formato webtoon o formato tomo, sino es obra, pues, obviamente, del artista, es cómo consigue crear ese increciendo de tensión a través de una serie de viñetas que suelo usar, con unas pausas visuales, con viñetas donde predomina el silencio, y que nos viene a mostrar un poco esos momentos de espera y de calma antes de la tormenta, ¿no? De recogimiento antes del horror que se nos va a venir, y que, como adelantaba antes, luego ni siquiera se nos va a mostrar del todo, sino que vamos a ver una puerta cerrándose o vamos a ver la mirada del padre y tú ya sabes, hostia, aquí se va a liar. Pero luego tampoco es que lo veas, lo cual me parece un recurso narrativo bastante guapo. Sí, es verdad que a pesar de esa pérdida, ¿no?, en el cambio de formato digital a papel, se mantienen ese tipo de cosas. Es decir, al final la tensión te la mete, a pesar de todos los problemillas que tiene a nivel dibujo. Y eso es mérito, bueno, bien, de la narrativa también del dibujante, pero yo creo que sobre todo también el guión es lo que hace que esto se mantenga bien a flote, porque este hombre, Calvi Kim, no sabe mantener la tensión, sabe distribuir bien los tiempos, va alternando entre la historia de uno, de otro, el momento el momento tal, que si el instituto, la casa y tal, te sabe meter todo muy bien y te tiene enganchado, tío. Es un poco como estas series adictivas, ¿no?, de Netflix y demás, que te ves un capítulo y al final dices, venga, otro más. Y es mérito de la trama, tío. Y es una pena, tío, porque al final yo creo que estas carencias en el dibujo, además de, yo entiendo, bueno, yo qué sé, a lo mejor esto cuando comenzaron no eran tampoco muy reconocidos y se tuvo que aliar con un dibujante que no es que fuera la repanocha, ¿no? Pero yo lo achaco también al ritmo de publicación que tienen allí en Corea, que al final esto tiene que salir un capítulo a la semana, que los capítulos no son precisamente cortos, ¿no? Y si ya hablamos de los japoneses muchas veces, los coreanos están pues también un poquito cogidos ahí, atados de pie y mano, y tienen que limitar mucho el dibujo, y al final esas limitaciones yo creo que se notan, y es una pena, tío, porque sí, es verdad que es una hora, por lo que estamos viendo ahora, bastante buena, pero el hecho de que el dibujo muchas veces sea tan apresurado, tan amateur y tal, a mí ya como que me la elimina automáticamente, ¿no? Podemos decir, esas grandes obras del thriller, como por ejemplo hemos mencionado 1000 veces Ganíbal, ¿no?, que saben equilibrar dibujo y guión. Y en este tipo de manga, que está muy bien, puede estar muy chulo y tal, pero unos dibujos tan sumamente de un nivel tan bajito, a mí por lo menos, tío, ya me la elimina de ese top de thrillers en este caso. No sé si a ti esas cosas te pesan tanto. Sí, estoy muy de acuerdo. Tú antes has dicho, mira, los manguas tienen dibujazos como Solo Leveling, o tienen un dibujo ya lo que viene a ser pobretón, como estamos hablando aquí, ¿no? Pero hay un tercer grupo, que a mí es el que más me gusta, que es el más experimental, como ese Distant Sky, tío, que al final son unos trazos tan sucios, ¿no? Que dices, hostia, me está entrando, te causa algo, no te deja indiferente. Este dibujo a mí al final me ha dejado indiferente, y tú lo has dicho, me ha llevado el guión, ¿no? Pero me gusta la experimentación dentro del manga, que son capaces, y hemos visto cosas que bueno, lo podrás decir, que tampoco es una maravilla artística que tú digas, pero ya mira, es distinto, no se queda en este dibujo chof. Y a mí esas cosas más experimentales me funcionan mejor, porque al final, ya digo, queda como algo totalmente olvidable, este tipo de dibujo. Sí, no te va a dejar pozo ninguno, tío. Y bueno, es una pena, pero afortunadamente yo siempre también digo que entre dibujo e historia yo prefiero que tenga una pedazo de historia y un dibujo regulero que a la inversa, porque de lo contrario no podría seguir con ella. Y aunque, bueno, ya te digo, este es el primer tomo solamente, yo diría que la cosa podría estar ahí. La historia es tan entretenida o adictiva, por lo menos para mí, que no me importa que el dibujo, bueno, tenga más problemillas. Yo en ese caso puedo seguir para adelante sin problema. Aunque no sé yo, porque si yo te cogiera una historia como Akira y te la dibujo yo creo que no eres capaz de terminarla, macho. Ahí tendría mis dudas, Hostia, es que claro, Otomo. Es que traer a colación Otomo hablando del dibujo aquí ha sido un golpe duro, pobrecillo. Contraste inesperado. Bueno, pues
vamos con las conclusiones, tío. Vamos a ver qué nos ha parecido en definitiva el primer volumen de esta obra de 5 tomos en total que nos traen los chicos de Keybook Bastard. Pues me ha parecido un buen thriller, la verdad. Un buen thriller que además no se agarra a nada que yo diga me ha sorprendido con esto, sino que es una historia que podríamos decir, incluso habremos visto en otras pelis, en series o en cómics incluso, ¿no? No reinventa nada, no te aporta un elemento diferenciador, ya sea de fantasía o de lo que sea, ¿no? Que haga, mira, es que este tiene este toquecillo, no. Al final es una historia de un psico-killer, podemos decir, y un poco su entorno familiar, ¿no? Su hijo en este caso. Y a partir de ahí ya teje una historia que basa todo su atractivo y todo su peso en esa tensión continua en la que te tiene. Y como decíamos, ¿no? En ese rol de los cervatillos intentando sobrevivir al lobo que les quiere dar caza. Me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy, muy guay cómo te va introduciendo los diferentes personajes, los diferentes ámbitos, lo de la escuela, la casa, la relación entre el protagonista y los 2 o 3 personajes secundarios más importantes que hay, ¿no? Todo eso es lo que ha mantenido el manga a flote, lo que me ha gustado mucho y lo que ha hecho que haya terminado contento con él. Luego, obviamente, lo que decíamos del dibujo tiene sus carencias, narrativamente te funciona, a nivel de diseño y de la parte más artística, pues bueno, sí, efectivamente está flojito. Pero como al final la historia funciona y está bien contada, los personajes son interesantes, tienen muchas capas, son profundos, joder. Aunque tú de verdad que lo ojeas de la primera vez y parece casi que estás viendo eso, dibujitos estos de Flash, ¿no? Como tú decías, o los de las clases que tú decías de inglés y tal. Pero no, esos personajes dibujados con esa sencillez después tienen mucha profundidad, ¿no? A nivel argumental, y eso es lo que importa. Así que con eso me quedo, tío. Puedo pasar por alto el dibujo si la historia es buena, y en este caso yo creo que sí que lo es. Pues en mi caso me voy a centrar un poquito en lo que viene a ser la figura del asesino, tío, porque a diferencia de la vida real, obviamente, en la ficción me parece una de las figuras más interesantes a la hora de explorar, ¿no? Y que se haga de esta manera, desde otro prisma, quizá un poco en el cine lo hemos podido ver con Shyamalan, con La trampa de 2024. Me parece una cosa muy interesante y que juegue la cosa por ahí simplemente con el que uno vaya asesinando a otro no me parece ya suficiente. Me gusta que se indague más en las repercusiones, que veamos cómo esto puede afectar a la vida del entorno. Es muy interesante, tío. Si te paras a pensar, está muy guay ya. Independientemente de si al final lo van a pillar o no, si el chaval va a sobrevivir o no. Me gusta ese desarrollo. Y es una cosa que en parte echan falta. Creo que el foco aquí está demasiado en el hijo, en el trauma que le causa a él, ¿no? De momento, al menos el primer volumen no me ha dado tanto del asesino. Hemos visto más las repercusiones en su hijo. Quizá más adelante me den un poquito más de lo que a mí me gusta en este aspecto, pero tampoco le puedo poner fallas a un guión que funciona y que entretiene. Otra cosa es el dibujo. El dibujo a mí, por momentos, he de reconocer que ha llegado a sacarme. He visto cabezas que no tenían ningún tipo de proporción, intentos pues de según qué expresiones extremas que en según qué viñeta me funcionaban y en otras me parecían caricaturescas. Me ha parecido bastante limitado y creo que solo lo ha salvado el uso del color y de esa atmósfera asfixiante que por lo menos hemos contado con ella, ¿no? Así que es una obra que cuando cierras el tomo te acuerdas de la historia, tío, pero no te acuerdas del dibujo. Yo ahora mismo, que no tengo ninguna imagen del tomo delante, soy incapaz de recordar una de las viñetas. Sin embargo, sí me acuerdo perfectamente lo que pasó. Quiero decir que ahí estoy muy de acuerdo en lo que has dicho antes. El guión se lleva el peso y es lo que hace que te funcione. Por lo tanto, no creo que sea una obra para los lectores que busquen un dibujazo o que le atraiga el nivel artístico más que el peso del guión. A ese tipo de personas pues les puede fallar. Si no es así y eres capaz un poquito de distanciarte de ese plano, te puede funcionar muy bien porque realmente la historia vale y yo creo que tiene un número de tomos estupendo para contarte una buena historia de thriller y terror psicológico. Bueno, tío, y llegado a esto, notita para Bastard. ¿Qué le vas a cascar tú?
Bueno, pues yo le voy a cascar un buen 7 a este Manhwa. Hola. Yo una chispita menos. Yo tengo aquí un 6,5 para Bastard. Están buenos números. O sea, como fuera, está bastante bien. Está muy Para bien. una cosita que tiene poco peso en Wacom y que no veo a mucha gente hablar de él de momento. Y como tú has dicho, tiene un muy buen número de tomos, que además, siendo cortito y siendo tan intenso, puede ir subiendo perfectamente. Si va la cosa bien, medio puntito por tomo y terminar con un sobresaliente. Ojalá, a ver cómo va la cosa. Pues sí. Bueno, y vamos con la confesión, que se la ha pillado, que la va a continuar y que la va a dejar ahí tirar en una zanja, como cual cadáver, ¿no? Bueno, pues en este caso he sido yo el que me la ha pillado. Bueno, en este caso últimamente son muchos casos, ¿eh? He sido yo el que me la he pillado y te la dejé a ti. Yo, por mi parte, la voy a continuar, como he dicho, porque me parece que tiene un número de tomos perfecto para el tipo de historia que quiere contar. Y yo me atrevería a decir que no es la típica que voy a dejar tirar precisamente por eso. Yo creo que me va a cuadrar muy bien y me va a funcionar. Pues sí, tío, me la prestaste tú, me la he leído una sentada, eso sí, pero todavía no tengo claro si le voy a continuar o no, porque estoy a la espera de que hagamos ese programa dedicado a Sweet Home del mismo equipo creativo, y una vez que ya hayamos concluido esas primeras impresiones también, entonces ya valoraré con cuál de las dos me quedo, o igual las dos, pero de momento como está la cosa chunga y hay que elegir, tío, que hay demasiado, probablemente, ya te digo yo, que el resultado va a ser o que me pille una de las dos o que no me pille ninguna. Vamos a tener un curso intensivo, ¿no? De Carby Kim y Chouyan Wang. Vamos a ponernos a tope. Total, un máster, tío, un manga oscuro. Pues nada, tío, hasta aquí el programita de hoy. Hemos echado un buen rato oscurete, como ya va tocando en el mes de octubre. Estupendamente, muy ambiental, tío, y buen sabor de boca que nos ha dejado al final esta obra. Hay que recuperar algún shoyo, para hacer un poco de balance. Sí, aquí. es verdad que estamos demasiado negrillos. Vamos a tener que poner un poquito más rosita, palo. Pues nada, tío. Muy buenas noches y un abrazo, tío. Un abrazo, tío, y un abrazo para todos los que estáis por ahí escuchándonos. Nos vemos muy prontito. Pues sí, nos veremos muy prontito, queridos surferos, porque ya sabéis que nos hemos propuesto romper el récord, pero con creces. O sea, que nos quedan 3 mesecitos, ¿no? Pues 3 meses para batir el récord, pero de calle. Así que nada, preparaos porque nuestra intención es descubriros muchas obritas y compartir aquí la afición con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos prontito. Buenas noches.